Tras siglos de sed, el dragón suplicó agua a la niña humana. Antes de adentrarnos en esta historia, deja un breve saludo en los comentarios y dime desde dónde me estás viendo. Realmente ayuda a apoyar el canal. En un mundo donde criaturas ancestrales yacen olvidadas bajo la tierra, una joven llamada Sarah Morgan descubriría que los mitos a veces solo duermen, esperando a que alguien sea lo suficientemente valiente como para despertarlos. El calor del verano oprimía la pequeña ciudad de Clearwater Springs como una pesada manta. Implacable y opresivo. La sequía se había prolongado hasta su tercer mes, convirtiendo las exuberantes tierras de cultivo en tierra agrietada y reduciendo el otrora vigoroso arroyo de montaña a un mero hilo de agua. Para Sarah, de 13 años, esto significaba otras vacaciones aburridas en un pueblo que parecía estar secándose igual que el que le da nombre. Sus padres habían heredado la antigua cabaña de su abuelo al borde del bosque, y este era su segundo verano dedicando las vacaciones escolares a renovarla. Sarah deambuló por el lecho seco del río, pateando piedras y preguntándose por qué sus padres la habían arrastrado de nuevo a ese lugar tan aburrido. Las cabañas de Clearwater Springs eran antiguas, construidas en una época en la que la gente todavía creía en cosas como hadas y dragones. Su abuelo había sido el historiador del pueblo y había llenado cuadernos con leyendas y folclore local. Sarah las había leído por aburrimiento el verano pasado, pero este año era demasiado mayor para historias tan infantiles. Un extraño estruendo captó su atención como un trueno proveniente de las profundidades de la tierra. Las piedrecitas alrededor de sus pies temblaron, y por un momento pensó que podría tratarse de un terremoto. Pero la sensación pasó rápidamente, y la curiosidad reemplazó a su miedo. Siguiendo el lecho seco del arroyo adentrándose en el bosque, Sarah notó algo extraño. El barro agrietado dio paso repentinamente a un suelo más oscuro, casi húmedo. Aquí también se sentía diferente el aire. Nevera portátil con un extraño olor metálico. Adelante. El lecho del arroyo desaparecía en una grieta en la base de un gran afloramiento rocoso. Era estrecho pero parecía conducir a una cueva. En contra de su buen juicio, y con la imprudencia que solo una niña de 13 años podía reunir, Sarah se coló por el hueco. El pasadizo se ensanchó tras unos pocos metros, desembocando en una caverna tan vasta que Sarah no podía ver su techo. La escasa luz que se filtraba por la entrada dejaba ver paredes que centelleaban con cristales incrustados. Pero lo que realmente captó su atención fue la piscina en el centro de la caverna. A diferencia del arroyo seco que había fuera, esta poza contenía agua oscura y quieta que reflejaba las paredes brillantes como un espejo perfecto. Mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, Sarah notó algo más. Al otro lado de la piscina, medio sumergido en la sombra, había lo que parecía ser un enorme montón de rocas. Salvo que las rocas no tenían escamas que brillaran como la obsidiana pulida, ni curvas que sugirieran un cuerpo enroscado masivo, un dragón. El pensamiento surgió espontáneamente en la mente de Sarah, junto con recuerdos de las historias de su abuelo sobre el guardián del manantial profundo, un dragón que había protegido la fuente de agua del pueblo durante siglos hasta que desapareció misteriosamente durante una gran sequía hace mucho tiempo. Pero los dragones no existían. Sarah lo sabía. Tenía 13 años, no 6. Sin embargo, mientras contemplaba aquella enorme forma, juraría haberla visto moverse, un leve ascenso y descenso, como si respirara. La tierra volvió a temblar. Y esta vez Sarah se dio cuenta de que no era un terremoto, sino un sonido. Un gemido profundo y resonante que parecía provenir de la misma tierra. El montón de rocas, no, el dragón, se movió. Una cabeza enorme se alzó lentamente, dejando al descubierto unos ojos como ámbar antiguo que se fijaron directamente en Sarah. Las escamas de la criatura no eran negras como ella había pensado en un principio, sino de un azul medianoche profundo que brillaba con una luz interna. Sarah se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¡Correr! Su cerebro gritaba, pero su cuerpo se negaba a moverse, paralizado por aquellos ojos ancestrales que parecían atravesarle el alma.
Y entonces el dragón habló. Su voz era como grava deslizándose por la ladera de una montaña, áspera por la falta de uso, pero inconfundiblemente femenina. Al fin has llegado, dijo la dragona, aunque sus enormes fauces no se movieron. Las palabras parecieron formarse directamente en la mente de Sara. Tras siglos de espera, una niña humana encuentra mi prisión. Sara tragó saliva, encontrando por fin su voz. Puedes hablar, dijo de inmediato, sintiéndose tonta por decir lo obvio. Puedo comunicarme, corrigió la dragona. Pero mis fuerzas flaquean. Llevo siglos atrapado aquí, muriendo de sed, aunque rodeado de agua que no puedo beber. Sara echó un vistazo a la piscina que había entre ellos. Pero aquí mismo hay agua. La enorme cabeza del dragón se balanceó débilmente. Esta agua está ligada por una magia ancestral. Me da vida, pero no puede calmar mi sed. Solo el agua dada libremente por manos humanas puede romper la maldición que me mantiene encadenado a este lugar. Una maldición. Sara dio un paso cauteloso hacia adelante. La curiosidad vence a su miedo. Ahora recordaba las historias de su abuelo, relatos de un antiguo pacto entre los primeros pobladores de Clearwater Springs y el guardián del manantial profundo. El dragón había protegido su fuente de agua de aquellos que querían robarla o envenenarla. Y a cambio, los habitantes del pueblo trajeron ofrendas de comida y tesoros. Pero según la leyenda, algo salió mal. Hubo una traición, aunque las versiones diferían en cuanto a quién había traicionado a quién. Algunos decían que el dragón se había vuelto contra los habitantes del pueblo durante una sequía, exigiendo sacrificios a cambio de agua. Otros afirmaban que los habitantes del pueblo habían atrapado al dragón cuando ya no necesitaban su protección. ¿Por qué debería ayudarte? Según cuentan los relatos, Sara preguntó, de repente cautelosa, ¿podrías haber herido a alguien? La enorme criatura suspiró. Un sonido como el del viento entre árboles centenarios. Las leyendas cambian con el relato. Pequeña, jamás he hecho daño a un humano. Protegí a tus ancestros durante generaciones. Pero cuando llegó la gran sequía, el miedo los volvió contra mí. Creían que acaparaba el agua, y un poderoso hechicero entre ellos lanzó este hechizo vinculante. Desde entonces permanezco aquí, sostenido por la magia, pero incapaz de vivir o morir de verdad. Sara vaciló, estudiando a la criatura. A pesar de su enorme tamaño y su temible aspecto, había algo innegablemente triste en el dragón. Sus escamas, que deberían haber brillado como gemas pulidas, estaban opacas y se desprendían en algunos puntos. Sus poderosas alas estaban plegadas contra su cuerpo como si no se hubieran extendido en años, y aquellos ojos ancestrales reflejaban un cansancio que hablaba de incontables siglos de soledad. «Si te doy agua, ¿qué harás?», preguntó Sara. «¿Destruirás el pueblo por venganza?». La risa del dragón fue un estruendo que hizo temblar las pequeñas piedras de las paredes de la caverna. «Cuervo es un concepto humano, niña. Soy mucho mayor que los de tu especie, y he visto imperios alzarse y caer como olas en la orilla. Quienes me encarcelan hace tiempo que murieron, sus huesos son polvo. Solo deseo liberarme de esta vida a medias. Llevo siglos muriéndome de sed». El dragón le suplicó agua a la niña humana. ¿Serás tú quien muestre misericordia donde tus antepasados mostraron miedo? Sara se mordió el labio, pensando que no tenía nada más que la palabra del dragón de que no haría daño. Y, sin embargo, algo en aquellos ojos ancestrales hablaba de verdad. Además, si las historias fueran ciertas, el dragón estaría conectado con el manantial que alimentaba agua clara. Tal vez su encarcelamiento estuviera relacionado con la sequía que ahora azota la ciudad. Tras tomar una decisión, Sara se desabrochó la botella de agua del cinturón. Estaba medio llena, pero era todo lo que tenía. «Te ayudaré», dijo, acercándose al borde de la piscina. El dragón la bañó con aquellos ojos ámbar que no parpadeaban. «Debes cruzar el estanque, niño. No puedo moverme de aquí, y el agua que llevas debe ser entregada directamente».
Sara miró con recelo el agua oscura. Estaba completamente quieto, sin mostrar ninguna corriente. Pero algo en ello la inquietaba. ¿Qué profundidad tiene para un niño humano? No es profundo. El agua te llegará a la cintura en su parte central. Tras respirar hondo, Sara entró en la piscina. El agua estaba sorprendentemente cálida y giraba alrededor de sus tobillos con vida propia, como si le diera la bienvenida. Paso a paso, esperó hacia el dragón, el agua subiendo hasta sus rodillas, luego hasta sus muslos y finalmente hasta su cintura, tal como el dragón había dicho. Cuando llegó al otro lado, se detuvo frente a la enorme criatura, dándose cuenta de repente de lo diminuta que era en comparación. La cabeza del dragón por sí sola era más grande que todo su cuerpo, y una sola garra tenía el tamaño de su brazo. Con manos temblorosas, Sara destapó su botella de agua. ¿Cómo hago esto? Vierte el agua en mi boca. La dragona dio la orden, bajando su enorme cabeza hasta que descansó sobre el borde de piedra del estanque, con las fauces ligeramente entreabiertas. Sara dudó solo un instante antes de inclinar la botella. El agua salpicó la enorme lengua del dragón, una cantidad insignificante en comparación con el tamaño descomunal de la criatura, pero el efecto fue inmediato y extraordinario. En el instante en que el agua tocó al dragón, una luz brillante se extendió por sus escamas, recorriendo a toda velocidad desde su boca hasta la punta de su cola. El apagado azul medianoche se transformó en un vibrante zafiro que brillaba desde dentro. El cuerpo del dragón pareció solidificarse, volviéndose más sustancial, menos parecido a una sombra desvanecida y más a un ser vivo. Un estruendo llenó la caverna, y por un momento aterrador, Sara pensó que el techo podría derrumbarse. Entonces se dio cuenta de que el sonido provenía del propio dragón. Un ronroneo de placer que vibró a través de la piedra bajo sus pies. «Gracias, niño», dijo el dragón. Su voz interior ahora es más fuerte. «Me has dado más que agua. Me has dado esperanza». Sara observó con asombro cómo la criatura extendía sus enormes alas por lo que debió ser la primera vez en siglos. Pero encontraron resistencia. Cadenas de luz centelleantes, que antes habían sido invisibles, ahora brillaban en las patas y el cuello del dragón, sujetándolo a la piedra. «Sigo atado», dijo el dragón con un tono de decepción en la voz. «La maldición se ha debilitado, pero no se ha roto. Hará falta más que un simple acto de bondad para deshacer siglos de encarcelamiento». «¿Qué más tengo que hacer?», Sara preguntó, sintiéndose extrañamente comprometida a ayudar a aquel ser ancestral. Los ojos del dragón la estudiaron con un renovado interés. «¿Estás dispuesto a seguir ayudándome?». Sara asintió, sorprendiéndose a sí misma de su seguridad. «Sí, no es justo que estés atrapada aquí, especialmente si no has hecho nada malo». «Entonces escucha con atención», dijo el dragón. «La maldición que me ata fue tejida con 3 elementos: miedo, traición y codicia. Solo puede ser deshecho por sus opuestos: la confianza, la lealtad y la generosidad. Has demostrado generosidad al darme agua cuando la necesitaba. Pero para romper las cadenas por completo, debes lograr que la gente del pueblo vuelva a confiar en mí, y debes demostrar tu lealtad encontrando la fuente de los manantiales de agua clara y restaurándola». «¿Pero cómo?», Sara preguntó, abrumada por la magnitud de la tarea. «Ya nadie en el pueblo cree en dragones, y yo no sé nada sobre cómo encontrar fuentes de agua». Los ojos del dragón brillaban con sabiduría ancestral. «Tu abuelo lo creía. Sus cuadernos contienen más verdad de la que tú crees. En cuanto a encontrar el manantial, puedo guiarte, pero solo tú puedes reabrir el camino que estaba cerrado». Sara pensó en la cabaña de su abuelo, en los estantes repletos de cuadernos encuadernados en cuero llenos de lo que ella había descartado como cuentos de hadas. Tal vez sus historias escondían más de lo que ella había imaginado. «Lo intentaré», prometió. «Regresa mañana», dijo el dragón. «Trae más agua y uno de los libros de tu abuelo, el que está encuadernado en cuero azul con broches de plata. Contiene el conocimiento que necesitarás».
Mientras Sara esperaba al otro lado de la piscina, una idea le vino a la mente. Ni siquiera sé tu nombre. La voz mental del dragón esbozó una sonrisa. Los nombres tienen poder, hija, pero puedes llamarme Azra. Y tú eres Sara Morgan, nieta de Thomas Morgan, el último ser humano que intentó ayudarme. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Ustedes conocieron a mi abuelo. Me encontró hace 50 años, respondió Azura. Era mucho mayor que tú, pero me reconoció por las viejas historias. Me trajo agua, como tú hiciste, pero murió antes de poder romper la maldición por completo. He esperado desde entonces, con la esperanza de que otro de sus descendientes llegara a mí. Sara llegó al borde de la piscina y miró hacia atrás, contemplando a la magnífica criatura. Regresaré mañana. Azura, te lo prometo. El dragón inclinó su enorme cabeza en señal de reconocimiento, y Sara se escabulló de nuevo por la grieta hacia el mundo exterior. El calor del verano la golpeó como un muro tras la frescura de la caverna, pero apenas lo notó. Su mente bullía de pensamientos sobre antiguas maldiciones, manantiales ocultos y una dragona llamada Azura, que llevaba siglos muriendo de sed. Cuando Sara regresó a la cabaña de su abuelo, estaba rebosante de entusiasmo por su descubrimiento, pero dudó en contárselo a sus padres. Eran personas prácticas. Su padre era contable y su madre profesora de ciencias en un instituto. Jamás creerían que ella había encontrado un dragón. Asumirían que tenía una imaginación desbordante o, peor aún, que mentía para llamar la atención. En cambio, se dirigió directamente al estudio de su abuelo, una pequeña habitación que sus padres habían dejado prácticamente intacta por respeto a su memoria. Las estanterías estaban repletas de cuadernos, cada uno meticulosamente etiquetado por fecha y tema. Sara los examinó hasta que encontró lo que buscaba, un libro azul encuadernado en cuero con broches de plata deslustrados, tal como Azura lo había descrito. El cuaderno era más pesado de lo que esperaba, con páginas gruesas de notas manuscritas y diagramas dibujados con esmero. La letra de su abuelo era pequeña y precisa, llenando cada espacio disponible. Mientras Sara hojeaba el libro, se dio cuenta de que estaba dedicado por completo a la leyenda del guardián del manantial profundo. Había relatos detallados del dragón recopilados de los registros de la ciudad y de historias orales, bocetos de la caverna que coincidían con lo que Sara había visto y mapas del sistema de agua original que había abastecido a Clearwater Springs siglos antes de la instalación de las tuberías modernas. Pero lo que llamó la atención de Sara fue una sección titulada El vínculo. Aquí, su abuelo había dejado constancia de su propio encuentro con Azura y de sus intentos por liberarla. Según sus notas, la maldición solo podía romperse revirtiendo las condiciones que la habían creado. Pero había más. La prosperidad de la ciudad estaba directamente ligada a la libertad de Azra. Cuanto más tiempo permaneciera prisionera, más se secarían los manantiales hasta que finalmente Clearwater se convertiría en un pueblo fantasma. Su abuelo había logrado debilitar la maldición llevándole agua a Azura regularmente durante varios años. Pero antes de que pudiera completar el ritual de desatar sus ataduras, sufrió un derrame cerebral. Para cuando se recuperó lo suficiente como para regresar a la caverna, la entrada había cambiado y no pudo encontrarla de nuevo. Había dedicado sus últimos años a documentar todo lo que sabía, con la esperanza de que alguien más pudiera tener éxito donde él había fracasado. La última anotación en el cuaderno estaba fechada apenas un mes antes de su muerte. Dejo este legado para quien venga después de mí, había escrito. La guardiana espera en la oscuridad, y Clearwater Springs se marchita sin su protección. Ambos están unidos por una magia más antigua que la memoria humana. Si ahorras uno, ahorras ambos. Sara cerró el libro. Su determinación se fortaleció. Ella continuaría el trabajo de su abuelo. Ella liberaría a Azura y salvaría los manantiales de agua clara. Pero primero necesitaba más agua, mucha más de la que podía contener su botellita. A la mañana siguiente, Sara llenó su mochila con tantas botellas de agua como pudo, tomadas prestadas de las provisiones de emergencia de la cabaña.
También llevó una linterna, el cuaderno azul de su abuelo y un sándwich de mantequilla de cacahuete para ella. No sabía cuánto tiempo estaría en la caverna. Encontrar de nuevo la grieta fue más fácil de lo que había esperado. Era como si algo la guiara, atrayéndola hacia la entrada oculta. El pasaje parecía más ancho hoy. O quizás simplemente tenía menos reparos en pasar a duras penas. Asura esperaba, su enorme figura ahora completamente visible a la luz que se filtraba por pequeñas grietas en el techo de la caverna. La dragona parecía más fuerte que ayer, sus escamas más brillantes, aunque las cadenas mágicas aún la sujetaban a la piedra. «Has regresado», dijo Azurus, con una voz mental cálida y llena de aprobación. «Y has traído el libro y el agua», añadió Sara, quitándose la mochila y comenzando a descargar las botellas. «Traje todo lo que pude cargar. Fuiste generosa, pequeña, pero debemos usar el agua con prudencia. Hoy comenzamos el ritual que tu abuelo no pudo completar». Siguiendo las indicaciones de Asura, Sara colocó las botellas de agua en círculo alrededor de la piscina. Luego, siguiendo las instrucciones del cuaderno de su abuelo, añadió pequeños cristales de las paredes de la caverna al agua de cada botella, observando cómo se disolvían con un sonido burbujeante en un destello de luz azul. «Ahora», Asera instruyó, «debes recitar las palabras escritas en la página 14 del libro, y mientras pronuncias cada línea, vacía una botella en la piscina». Sara encontró la página que contenía lo que parecía ser un poema o un canto en un idioma desconocido. Mientras ella balbuceaba la primera línea, Asura corrigió suavemente su pronunciación. «Es la antigua lengua de mi especie», explicó el dragón. «Pocos humanos lo han aprendido alguna vez. Tu abuelo tenía un don especial para los idiomas». Línea por línea, botella por botella, Sara completó el ritual. Con cada salpicadura de agua con infusión de cristales que caía en la piscina, el líquido comenzaba a brillar con una luz azul cada vez más intensa. Para cuando llegó a la última fila y sirvió la última botella, toda la piscina brillaba como zafiro líquido. «Ahora bebe», dijo Azurus, no por Sara, sino por el propio estanque. Para asombro de Sara, el agua brillante comenzó a moverse, arremolinándose en un chorro de agua que surgió del centro de la piscina y se arqueó hacia Asura. Fluyó directamente hacia la boca del dragón, un chorro constante que continuó hasta que se agotó la última gota del líquido encantado, dejando la piscina seca por primera vez en siglos. Todo el cuerpo de Asura resplandecía con la misma luz azul que había llenado la piscina. Las cadenas mágicas que le ataban las piernas y el cuello parpadearon, debilitándose, pero sin desaparecer del todo. «La primera parte del ritual está completa», anunció Asura, extendiendo sus alas hasta donde se lo permitieron las cadenas debilitadas. «Siento que recupero fuerzas, pero solo hemos roto un tercio de la maldición. Los lazos del miedo y la traición permanecen». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sara. Asura bajó su enorme cabeza para mirar a Sara directamente a los ojos. «Según el ritual, debo demostrar que no pretendo dañar a Clearwater Springs. Debo dar en lugar de recibir. Pero para ello, necesito localizar la verdadera fuente del manantial profundo, que ha estado bloqueada desde mi encarcelamiento». La mirada de la dragona se posó en el cuaderno que Sara sostenía. «Los mapas de tu abuelo deberían mostrar el curso original del río subterráneo que alimentaba el manantial. Debemos encontrar dónde se ha desviado y eliminar el bloqueo». Sara abrió el cuaderno por la sección de los mapas. Estos mostraban una intrincada red de canales subterráneos, todos convergiendo en un punto marcado como el manantial profundo, aparentemente el mismísimo caverna donde ahora se encontraban. Según esto, la principal fuente de agua provenía del norte a través de un túnel que debía estar justo ahí. Sara se giró, señalando una sección de la pared de la caverna que parecía sólida. Azra asintió, entrecerrando los ojos mientras estudiaba la pared. «Hay un pasadizo allí, pero está sellado por la misma magia que me ata. Solo manos humanas pueden romper ese sello». Sara se acercó a la pared con cautela. Parecía piedra sólida, pero al apoyar la palma de la mano contra ella,
Sintió una vibración, un ritmo, casi como un latido, siguiendo un impulso que no comprendía del todo. Presionó la pared con la otra mano y cerró los ojos. Agua, pensó. Fluye como antes. Regresa a tu camino. Durante un largo rato, no sucedió nada. Entonces, con un sonido como de hielo rompiéndose en un lago helado, apareció una fina fisura en la pared. Se ensanchó rápidamente, ramificándose en todas direcciones hasta que toda la sección de la pared quedó cubierta de grietas. Con un último gemido, la barrera se derrumbó, revelando un túnel al otro lado. Pero el túnel estaba seco. No había rastro del caudaloso río subterráneo que debería haber estado fluyendo por allí. La obstrucción debe estar más arriba, dijo Asura. Debes seguir el túnel hasta su origen. Sara miró con recelo el oscuro pasadizo. No puedo irme de aquí hasta que la maldición se rompa por completo, le recordó Asura. Pero puedo enviarte una parte de mí. La dragona extendió una enorme garra bifurcada y una pequeña escama se desprendió de su pierna. Toma esto. Te guiará y te protegerá. Sara recogió la escama, que tenía aproximadamente el tamaño de la palma de su mano y era sorprendentemente ligera. Brillaba con la misma luz azul que la propia Asura, iluminando la entrada del túnel. Ten cuidado, pequeña, advirtió Asura. Quien lanzó esta maldición era poderoso. Puede que haya otras barreras o guardianes que mantengan el manantial sellado para siempre. Sara asintió, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. Volveré en cuanto pueda, prometió, y entró en el túnel. El pasadizo era estrecho, pero lo suficientemente alto como para que Sara pudiera caminar erguida. Las paredes eran lisas, como si las hubiera desgastado el agua durante siglos. La báscula de Asura iluminaba su camino, brillando con más intensidad cuando avanzaba en la dirección correcta y atenuándose si comenzaba a desviarse. Después de lo que parecieron horas de caminata, el túnel comenzó a ascender. El aire se volvió más fresco, lo que indicaba que se acercaba a la superficie. Finalmente, el pasadizo se abrió a una caverna mucho más pequeña, iluminada por la luz del sol que se filtraba por un agujero en el techo. En el centro de esta caverna se alzaba un pedestal de piedra, y sobre él descansaba una esfera de cristal del tamaño de una pelota de baloncesto. La esfera brillaba con una luz verde enfermiza. Mientras Sara observaba, pudo ver agua oscura arremolinándose en su interior, atrapada. Esa debía ser la obstrucción. El agua del manantial, mágicamente contenida dentro del cristal. Pero, ¿cómo iba a liberarla? ¿Eso? Sara consultó el cuaderno de su abuelo, hojeando las páginas hasta encontrar una sección sobre sellos mágicos. Según sus notas, tales hechizos de contención solo podían romperse por alguien con intenciones puras, que buscara liberar el agua para el beneficio de todos, no para su propio provecho. Dejando el cuaderno a un lado, Sara se acercó al pedestal. Sosteniendo la balanza de azure en una mano, apoyó la palma de la otra contra el orbe de cristal. Estaba helado al tacto y parecía palpitar con una energía malévola. Sara cerró los ojos de nuevo, concentrándose en su deseo de ayudar tanto a Asura como a Clearwater Springs. Pensó en los lechos secos de los arroyos, en las cosechas marchitas, en los rostros preocupados de la gente del pueblo. Pensó en Asura, atrapada durante siglos en una vida a medias de sed perpetua. Y pensó en su abuelo, que había intentado, sin éxito, corregir esta antigua injusticia. Soy Sarah Morgan, dijo en voz alta, y su voz resonó en la pequeña caverna. Busco liberar estas aguas para el bien de todos los seres vivos. Para restaurar lo que fue arrebatado injustamente y sanar lo que fue roto. Por la confianza entre Asura, guardiana del manantial profundo, y yo rompimos este sello. El orbe de cristal se estremeció bajo su palma. La luz verde en su interior parpadeó y comenzó a desvanecerse, reemplazada por un brillo azul que coincidía con la escama de Asura. Aparecieron grietas en la superficie del orbe, extendiéndose desde la mano de Sara con un sonido como si 1000 vasos se rompieran a la vez. El cristal explotó, no en fragmentos peligrosos,
sino en un fino polvo que brilló brevemente a la luz del sol antes de desvanecerse. El agua que había estado atrapada dentro estalló, un torrente rugiente que derribó a Sara. Retrocedió a toda prisa mientras el agua liberada llenaba la pequeña caverna, encontrando su antiguo cauce y precipitándose por el túnel hacia la prisión de Asura. Sara la siguió tan rápido como pudo, empapada hasta los huesos y sin aliento por la emoción. Para cuando llegó a la caverna principal, ya estaba medio llena de agua. Asura se encontraba en el centro del creciente charco, sus cadenas apenas visibles, poco más que hilos de luz alrededor de sus extremidades. El cuerpo entero del dragón brillaba con poder, sus escamas cambiando de zafiro a un deslumbrante azul iridiscente que contenía todos los colores de un cielo de verano. «Lo has logrado, Sara». La voz mental de Asure resonaba jubilosa. «Has restaurado el manantial». Solo quedaba una cadena por romper, el lazo del miedo que impedía a los habitantes del pueblo recordar la verdad. El agua seguía subiendo, y Sara se dio cuenta de que pronto estaría nadando. «¿No deberíamos salir de aquí antes de que suba demasiado?», preguntó, retrocediendo ya hacia la salida. Asura negó con su enorme cabeza. «Esta agua no te hará daño. Es la sangre vital de los manantiales de agua clara, y te reconoce como su salvadora. Pero sí, debemos regresar a la superficie. Es hora de la última parte de nuestra tarea». Con un poderoso aleteo que generó ondas en la superficie del agua creciente, Asura se impulsó hacia arriba. Las cadenas restantes se tensaron y estiraron, pero no se rompieron. El dragón seguía atado, aunque ahora con menos fuerza. «Sujétate a mi cola». Asura le indicó a Sara, bajando la punta de su cola. «Puedo llevarte hasta la entrada». Sara tomó la cola que le ofrecía, maravillada por la textura sedosa de las escamas del dragón. Con un poderoso movimiento ascendente, Asura la levantó del agua y la depositó a salvo en la entrada de la grieta. «Vete ahora», dijo el dragón. «Regresa al pueblo y cuéntales lo que has hecho. Tráiganlos de vuelta aquí para que vean la verdad con sus propios ojos. Solo cuando me acepten de nuevo como su guardián se romperá la última cadena». Sara se coló por la grieta y emergió en el bosque, sorprendida al descubrir que había anochecido mientras estaba bajo tierra. El cauce, antes seco, ahora albergaba un vigoroso caudal de agua cristalina que brillaba con los últimos rayos de sol que se filtraban entre los árboles. Siguió el arroyo renacido montaña abajo, observando cómo se hacía más ancho y rápido con cada afluente que se le unía. Para cuando llegó a las afueras del pueblo, el río ya era de nuevo un verdadero río, que corría hacia Clearwater Springs con un alegre gorgoteo. La gente ya se congregaba a lo largo de las orillas del río, exclamando asombrada por el repentino regreso del agua. Sara divisó a sus padres entre la multitud. Sus rostros reflejaban una mezcla de alivio y confusión. «Mamá, papá», gritó Sara, corriendo hacia ellos. «Sara, ¿dónde habéis estado?» «Estábamos muy preocupados», exclamó su madre, abrazándola con fuerza. «Estás empapada», observó su padre, frunciendo el ceño preocupado. «¿Qué pasó?» Sara respiró hondo. «No me vas a creer, pero descubrí por qué se secaron los manantiales y lo arreglé. Pero hay algo más que necesito mostrarles a todos. Algo importante». Sus padres intercambiaron miradas escépticas, pero el hecho innegable de que el agua había regresado daba credibilidad a sus afirmaciones. Sarah Morgan encontró el agua. Alguien entre la multitud gritó, y de repente todas las miradas se posaron en ella. Aprovechando la atención, Sara se subió a una gran roca en la orilla del río. «Sé lo que le pasó al agua de nuestro pueblo», anunció. «La historia que mi abuelo intentó contarles a todos era cierta. Existe una guardiana del manantial profundo, una dragona llamada Asura, que ha estado prisionera durante siglos debido a una maldición. He ayudado a liberarla, pero la maldición no se podrá romper por completo hasta que la gente de Clearwater Springs la acepte de nuevo como su protectora». Un murmullo recorrió la multitud.
Algunas personas reían nerviosamente mientras que otras parecían preocupadas por la salud mental de Sara. Un dragón, la alcaldesa de Clearwater Springs, Eleanor Hayes, dio un paso al frente. Jovencita, apreciamos todo lo que hizo para ayudar con la situación del agua, pero los cuentos de hadas sobre dragones no son apropiados en un momento como este. No es un cuento de hadas, insistió Sara. Puedo probarlo. Síganme hasta el nacimiento del manantial y verán a Azura por sí mismos. La alcaldesa parecía querer descartar la idea por completo, pero la multitud ya estaba expectante y llena de curiosidad. El repentino regreso del agua tras meses de sequía fue tan milagroso que la gente estuvo dispuesta a considerar incluso las explicaciones más descabelladas. Yo digo que la sigamos, dijo la anciana señora Bennet, que había vivido en Clearwater Springs más tiempo que nadie. Thomas Morgan no era ningún tonto. Y si su nieta dice que hay un dragón que custodia nuestro manantial, le creo. Un coro de aprobación surgió de la multitud, y la alcaldesa se vio desautorizada por la opinión pública. Muy bien, concedió con un suspiro. Adelante, señorita Morgan. Pero te advierto, si esto es algún tipo de broma, no es una broma, le aseguró Sara, mientras comenzaba a subir de nuevo por el sendero hacia el bosque. Es la verdad, y ya es hora de que todo el mundo lo sepa. La procesión que seguía a Sara por el sendero de la montaña era más numerosa de lo que ella había esperado. Parecía que todo el pueblo había salido a ver a ese supuesto dragón. Linternas y faroles se mecían en la creciente oscuridad mientras la gente avanzaba con cautela a lo largo del arroyo que acababa de volver a fluir. Cuando llegaron al afloramiento rocoso donde se encontraba la entrada a la caverna de Azura, Sara se sorprendió al descubrir que la estrecha grieta se había ensanchado considerablemente. La corriente del agua había labrado una entrada adecuada, lo suficientemente grande como para que los adultos pudieran pasar cómodamente. Por aquí, dijo Sara, guiando a los habitantes del pueblo hacia el pasaje. El túnel desembocaba en la caverna de Azura, que ahora estaba transformada. La piscina se había convertido en un inmenso lago subterráneo que llenaba la mayor parte de la cámara. Las paredes resplandecían no solo con cristales incrustados, sino también con un alga azul luminiscente que proporcionaba suficiente luz para ver con claridad. Y allí, en el centro del lago, con la cabeza y la parte superior del cuerpo emergiendo majestuosamente del agua, mientras que la mitad inferior permanecía sumergida, estaba Azura. Las escamas del dragón relucían con todos los colores del agua, desde el azul profundo de las profundidades oceánicas hasta la claridad cristalina de los arroyos de montaña. Sus alas estaban parcialmente extendidas, creando un telón de fondo que la hacía parecer una escultura viviente. Solo los finos hilos de luz que aún unían sus alas y su cuello revelaban que aún no era completamente libre. Los habitantes del pueblo se quedaron paralizados ante la entrada de la caverna, y los gritos y jadeos de sorpresa resonaron en las paredes. Algunos se dieron la vuelta para huir, pero la curiosidad mantuvo a la mayoría clavados en el sitio. Habitantes de Clearwater Springs, la voz mental de Azura resonó simultáneamente en todas sus mentes. Soy Azura, guardiana del manantial profundo. Durante 1000 años protegí vuestra agua y vuestra ciudad hasta que el miedo y la desconfianza me llevaron a prisión. Ahora, gracias al coraje y la bondad de Sara Morgan, he sido parcialmente liberado y vuestras aguas vuelven a fluir. Los ojos ámbar del dragón escudriñaron a la multitud, pero la maldición no podrá romperse por completo hasta que se restablezca el vínculo entre el guardián y la gente. ¿Me aceptarás una vez más como protector de tus muelles? Un pesado silencio se apoderó de la caverna. Sara podía ver el conflicto en los rostros de la gente, una lucha entre siglos de miedo arraigado a lo desconocido. Los dragones pertenecían a los libros de cuentos, no a la vida real, y ciertamente no como guardianes de pequeños pueblos de montaña. La alcaldesa fue la primera en dar un paso al frente, con el rostro pálido pero decidido. Si lo que dices es cierto, entonces nuestros antepasados te hicieron un grave daño. Pero, ¿cómo sabemos que no buscarás venganza una vez que seas completamente libre? La venganza no sirve de nada,
respondió Asura. Soy una criatura del agua, de la vida. Mi único objetivo es cumplir mi propósito, asegurar que el manantial profundo fluya puro y fuerte para todos los que dependen de él. La anciana señora Bennet se abrió paso entre la multitud hasta llegar al frente, observando al dragón a través de sus gruesas gafas. Recuerdo las historias que me contaba mi abuela sobre el guardián, dijo. Ella dijo que cuando el manantial fluía con fuerza, era porque el guardián estaba complacido. Y cuando escaseaba, era porque el guardián estaba poniendo a prueba nuestra gestión del agua. Asura inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Tu abuela era sabia. El manantial profundo responde al equilibrio entre su guardián y su gente. Cuando existe armonía, las aguas fluyen libremente. Cuando surge la discordia, disminuyen. Sara observaba con ansiedad cómo los habitantes del pueblo murmuraban entre sí. Parecía estar produciéndose un cambio, una gradual transformación del miedo en asombro y luego en una aceptación tentativa. El doctor Nathan Brooks, médico del pueblo, dio un paso al frente a continuación. Era un hombre de ciencia, conocido por su escepticismo hacia las supersticiones locales. Si esta criatura ha estado aquí todo el tiempo, ¿por qué nunca la hemos visto antes? ¿Por qué nadie ha documentado científicamente su existencia? Tu especie ve lo que espera ver, respondió Asure. Quienes creyeron me encontraron. Quienes no lo hicieron solo vieron una cueva con un manantial. En cuanto a la documentación, añadió con un toque de diversión en su voz interior. Thomas Morgan llenó muchos cuadernos con observaciones bastante precisas. El médico parecía poco convencido, pero el padre de Sara habló desde el fondo de la multitud. Thomas era mi suegro. Y aunque siempre pensé que sus historias de dragones eran solo folclore, no puedo negar lo que tenemos delante. Si Sara dice que restauró nuestra agua ayudando a Sera, entonces le creo. Sara le dedicó a su padre una sonrisa de agradecimiento. Su apoyo significó más de lo que él podía imaginar. Gradualmente, más habitantes del pueblo comenzaron a expresar su aceptación. Algunos recordaron viejas historias familiares sobre el guardián del manantial profundo, que de repente parecían menos fantasía y más historia olvidada. Otros señalaron de forma pragmática que si el dragón hubiera querido hacerles daño, ya lo habría hecho. Finalmente, la alcaldesa Ayes levantó las manos en señal de silencio. Parece que tenemos mucho que reaprender sobre la historia de nuestra ciudad, dijo. Si la mayoría está dispuesta a aceptar a Asura como guardiana de nuestra fuente de agua, entonces, como alcalde, rechazo formalmente el rechazo de nuestros antepasados. Se giró para encarar directamente al dragón. En nombre de Clearwater Springs, le pido perdón por los errores del pasado y le doy la bienvenida una vez más como nuestro guardián. Mientras pronunciaba estas palabras, un cambio se apoderó de la caverna. Los hilos de luz que unían a Asura se volvieron tan finos como una gasa, y luego se rompieron con un sonido parecido al de campanillas de viento lejanas. El dragón emergió completamente del agua, extendiendo sus magníficas alas hasta alcanzar su máxima envergadura por primera vez en siglos. La maldición se ha roto, anunció Asura, con su voz mental resonando de alegría. Acepto su bienvenida y renuevo mi juramento de proteger las aguas de Clearwater Springs mientras perdure el respeto mutuo entre nosotros. Con un poderoso aleteo descendente, Asura se impulsó hacia arriba. En lugar de chocar contra el techo de la caverna, lo atravesó como si fuera una simple proyección, desapareciendo en el cielo nocturno. Los habitantes del pueblo salieron corriendo justo a tiempo para ver a los dragones sobrevolando Clearwater Springs, sus escamas reflejando la luz de la luna como una constelación viviente. Mientras la observaban con asombro, Asera sobrevoló la ciudad 3 veces antes de regresar para flotar sobre la multitud reunida. Para conmemorar esta renovación de nuestro vínculo, el dragón declaró: ofrezco un regalo. Inclinó la cabeza y respiró suavemente sobre el manantial. El agua brilló brevemente con la misma luz azul que sus escamas, luego volvió a la normalidad. Las aguas de Clearwater Springs ahora portan una bendición, explicó Asura.
Aportarán salud y prosperidad a todos los que las beban con respeto. Pero recuerden este vínculo que hemos forjado esta noche. Porque si se vuelve a romper, las consecuencias serán más graves que una simple sequía. Con esas palabras, Asura se elevó una vez más hacia el cielo nocturno, girando cada vez más alto hasta desaparecer entre las estrellas. En los días que siguieron, se produjeron cambios notables en Clearwater Springs. La sequía terminó por completo con suaves lluvias nocturnas y días soleados perfectos para el cultivo. El agua de la ciudad, ya conocida por su pureza, parecía adquirir propiedades adicionales. Los jardines florecieron. La ganadería prosperó. Incluso personas con dolencias crónicas informaron sentirse mejor después de beber del manantial. Los científicos llegaron para analizar el agua y encontraron composiciones minerales inusuales que podrían explicar algunos de los beneficios, aunque otros seguían desconcertados. Los turistas comenzaron a llegar a medida que se corrió la voz sobre las aguas milagrosas de Clearwater Springs. Y ocasionalmente, en noches claras de luna llena, quienes observaban atentamente el cielo podían divisar una forma sinuosa que se deslizaba sobre la ciudad. Asura hacía su ronda, asegurándose de que todo estuviera bien en las aguas que custodiaba. En cuanto a Sara, se convirtió en una especie de celebridad local. Los cuadernos de su abuelo fueron publicados y se convirtieron en lectura obligatoria en la escuela del pueblo. En su honor se inauguró un pequeño museo que exhibe su investigación sobre el guardián del manantial profundo junto con objetos de la historia de la ciudad. Pero la verdadera recompensa para Sara fue la amistad que había forjado con Asura. A diferencia del resto de los habitantes del pueblo, que en su mayoría vislumbraban al dragón desde lejos, Sara podía visitar la caverna de Asura cuando quisiera. A veces hablaban durante horas sobre el mundo antiguo que Asura había conocido, o sobre los sueños de Sara para el futuro. Otras veces, simplemente se sentaban en un agradable silencio a contemplar el juego de luces sobre el agua. Una tarde, cuando el verano llegaba a su fin y Sara se preparaba para volver al colegio, hizo la pregunta que le rondaba la cabeza desde el día en que se rompió la maldición. ¿Te quedarás aquí para siempre, Asura? ¿O te irás a recorrer el mundo ahora que eres libre? La dragona reflexionó sobre esto, con sus antiguos ojos pensativos. Ahora estoy ligado a este lugar no por magia, sino por elección. El manantial profundo es mi hogar, y sus aguas son mi responsabilidad. Pero quizá cuando seas mayor y desees ver más mundo por ti mismo, podríamos viajar juntos alguna vez. Hay muchas maravillas que podría mostrarte. Sara sonrió al pensarlo. Me gustaría eso, dijo ella. Y prometo que jamás olvidaré lo que sucedió este verano, ni como un dragón le suplicó agua a una niña humana después de siglos de sed. Algunas promesas están grabadas en piedra, respondió Asura, con una voz mental cálida y afectuosa. Pero las más importantes están escritas en el agua, que fluye, cambia, pero es eterna, como nuestra amistad. Mientras Sara regresaba al pueblo al caer la tarde, reflexionó sobre lo drásticamente que había cambiado su vida en tan solo unas pocas semanas. De una niña de 13 años aburrida que temía otro verano monótono a la chica que liberó a un dragón y salvó a su pueblo. Era el tipo de historia que sonaría a cuento de hadas para cualquiera que no la hubiera vivido. Pero, como habían aprendido los habitantes de Clearwater Springs, a veces los cuentos de hadas contienen más verdad de la que nadie sospechaba. Y a veces las aventuras más extraordinarias comenzaron con los actos de bondad más sencillos, como dar agua a quien tenía sed. En los años que siguieron, Sara regresaría innumerables veces a la caverna de Asura, llevando libros e historias del mundo exterior para compartir con su amiga dragón. Y Asera, a su vez, compartiría la sabiduría acumulada durante milenios. Conocimiento de las estrellas y las piedras y de los antiguos ritmos de la tierra. Su amistad creció como las aguas del manantial profundo. A veces en silencio, a veces con arrebatos dramáticos, pero siempre fluyendo hacia adelante, conectando pasado y futuro en una corriente interminable de confianza y lealtad.
Y aunque muchos afirmarían más tarde que la historia de cómo un dragón moribundo suplicó agua a una niña humana después de siglos de sed era solo una pintoresca leyenda local, los que vivían en Clearwater Springs sabían la verdad. Cada día bebían de aguas bendecidas por el aliento de un dragón. Y cada noche dormían bajo cielos patrullados por un antiguo guardián con escamas del color del agua de medianoche y ojos como estrellas ámbar. En Clearwater Springs, la frontera entre leyenda y realidad se había disuelto como la niebla matutina en la superficie de un estanque de montaña, revelando un mundo donde dragones y humanos podían reconocerse una vez más no como enemigos, sino como guardianes del mismo preciado don. El agua viva que conectaba todas las cosas en un círculo interminable de dar y recibir, de sed y saciar, de olvido y recuerdo. Y al final, esa fue la verdadera magia. No se trata de romper antiguas maldiciones ni de restaurar criaturas míticas, sino del simple reconocimiento de que todo ser viviente, desde el niño humano más pequeño hasta el dragón más antiguo, está unido por las mismas necesidades fundamentales de agua, de libertad y de conexión con algo más grande que sí mismo. Así que cuando los visitantes preguntaban por la inusual prosperidad de Clearwater Springs o por los peculiares destellos azules que a veces se veían en sus aguas en las noches de luna llena, la gente del pueblo sonreía con complicidad y decía: simplemente agradezcan lo que fluye libremente y recuerden que incluso el más poderoso puede tener sed, e incluso el más pequeño puede saciar esa sed con un corazón abierto. Y en algún lugar bajo la montaña, en una caverna iluminada por el brillo del cristal y el agua, un dragón que una vez había estado muriendo de sed durante siglos escucharía estas palabras en su antiguo corazón y sabría que el círculo se había completado. Las aguas fluyeron, la gente recordó, y el guardián lo vigiló todo, ya no prisionero del miedo, sino abrazado por la comprensión. Todo porque un día de verano, una niña curiosa siguió el lecho seco de un arroyo hasta su nacimiento y encontró un milagro que la esperaba en la oscuridad. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí les dejo en pantalla otro video que estoy seguro que les gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.